En el principio ella estaba hecha para estar a un lado. She didn't run the garden, she was a helpmate. Ella no dirigía el jardín, era una ayuda. You need to stand before God and you need to complete what God tells you to do. Necesitas pararte delante de Dios y hablar con Dios y hacer lo que Él quiera que hagas. And if you fulfill God's will, the blessings of God will flow. Si tú cumples la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios van a fluir. But Adam didn't listen to what God was saying, he listened to his wife. Pero Adán no estaba escuchando a Dios, él estaba escuchándola a ella. And he partook of that fruit. Y tomó parte con ella de ese fruto. The New Testament says that it was Eve that was deceived first. En la Biblia dice que la que fue engañada fue Eva. And she received a harder judgment because of that. Y ella recibió un juicio más fuerte por esa causa. But Adam's punishment, Adam's curse was, Pero el castigo de Adán fue, the ground was going to be cursed from this point on. la tierra será maldita a partir de ahora. What used to be easy was now going to be hard. Lo que antes solía ser fácil, ahora está difícil. The cosecha was going to be hard to have. With a lot of sweat and a lot of work, they would eat. They would not eat in the same way. Iban a comer con el sudor de la frente y el sembrar y el cosechar doblemente difícil. The exact words of the curse is this. Las palabras exactas de la maldición son estas. The ground is cursed because of you, Adam. La tierra está maldita por ti, Adán. And that's the wording. Esa es la palabra. The ground is cursed because of you. La tierra está maldita por ti. Cursed ground produces cursed fruit. La tierra maldita produce frutos malditos. Hello? Hello, hola. A good tree produces good fruit. Un buen árbol produce buen fruto. A bad tree produces bad fruit. Un mal árbol produce mal fruto. A blessed ground produces blessing. Una tierra bendita produce fruto bendito. A cursed ground produces cursed fruit. Una tierra que está maldita produce un fruto que está maldito también. I want you to remember that, Quiero que recuerdes eso. because I'm going to be talking about that in just a few minutes. Te voy a hablar de eso solo en unos momentitos. Cursed ground produces cursed La tierra maldita produce fruto maldito. fruit. Tierra maldita produce fruto maldito. Now God had this Trinity conference again. Dios pues tiene esta conferencia con la Trinidad otra vez. It's found in chapter 3, I believe it's around verse 21 of Genesis. Creo que es como por ahí de Génesis 3:20. And he says, now the man has the knowledge of good and evil and has become like one of us. Y dice, ahora Adán comió del fruto del conocimiento del bien y el mal y se ha vuelto uno como nosotros. We cannot allow him to eat of the tree of life No podemos permitirle que coma del fruto del árbol de la vida and live forever. y que viva para siempre. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? What did Eve become? ¿Qué se convirtió Eva? You will be like God. Serás como Dios. You will have the knowledge of good and evil. You'll be like God. Serás como Dios, Eva, con el conocimiento So del she bien y el mal. has the ability to judge good and evil based upon her own propia experience. Así que ahora ella tiene la capacidad de juzgar el bien y el mal de acuerdo a su propia experiencia. Think about this. Piensa en esto. What if they made it to the tree of life? ¿Cómo es que llegaron hasta el árbol de la vida? What if they ate of the tree of life? Después de haber comido ¿qué hubiera pasado si hubieran comido del otro árbol? In the state of which they are. En el estado en el que estaban. After eating of the fruit of good and evil, what would be produced? ¿Qué se hubiera producido en ellos después de haber comido del árbol del bien y el mal? Answer me. Contéstenme. Vida eterna, Vida eterna. pero malos. They become
malditos eternamente. Se hubieran vuelto como Dios, living forever, viviendo para siempre, making their own judgments, haciendo sus propios juicios. and God to themselves, Dioses para sí mismos, living forever. viviendo para siempre. God says Y Dios dice no, no, no way. de ninguna manera. Because in my kingdom, Porque en mi reino, there's only one will, solamente hay una voluntad. one will. Una voluntad. Here, in the kingdom of God, there's only one will. En el reino de Dios hay una voluntad. One will. You have to understand this. Tienes que entender esto, una voluntad. In the kingdom of heaven, Si el reino del cielo, there exists only one will. existe una sola voluntad. And that one will is the will of the Father. Y esa voluntad es la voluntad del Padre. Jesus and the Father are one Jesús, in the will. Jesús y el Padre son uno en esa voluntad. In John chapter 17, Jesus is praying for his disciples Juan 6:17. that they might be one as you and I are one. Jesús está orando por sus discípulos y dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. To come into the kingdom, you've got to come into that will. Para entrar al reino tienes que venir a esa voluntad. There cannot be two wills, no two wills. No puede haber dos voluntades. Two wills are two heads. Dos voluntades, dos cabezas. It's a monster, it's chaos. Es un monstruo, es caos. You understand that? ¿Me entiendes eso? So if God allowed Si Dios permitió that they partook of the tree of life, then what would he have? He would have chaos. Si Dios hubiera permitido que tomaran el árbol de la vida, hubiera sido caos. So what did he do? Entonces, ¿qué hizo? He had to remove them out of the garden. Tuvo que moverles a ellos del jardín. Where the tree of life was, he had to remove them out. Donde estaba el árbol de la vida, los tuvo que sacar de ahí. And at the entrance to the garden, he placed a cherubim. Y en la entrada del jardín, él pone un guardia With a flaming sword to keep them out of the garden. con una espada quemando para mantenerles fuera. Okay? Now listen to me. Now Escúchame. here's a prophetic scene. Aquí hay una escena profética. They left having their own will. Se fueron teniendo su propia voluntad. The only way they would come back into the presence of God La única manera que regresen a la presencia de Dios they were going to have to die. Ya. es que van a tener que morir. And they were going to have to come back and join that one will again. Van a tener que regresar a unirse con esa voluntad. You will never get back into the garden. You'll never get back in the presence of God. Nunca vas a regresar al jardín, nunca vas a volver a la presencia de Dios, Living under the effect of option 2. viviendo bajo el efecto de la opción 2. Option 2 is you making decisions. You living for your life. Opción 2, eres tú tomando decisiones, tú decidiendo por tu vida. I know what's good for me. Yo sé que es bueno para mí. Listen, Pastor, don't get into my life. Ay, pastor, no te metas en mi vida. Don't tell me how to live. No me digas cómo vivir. I'm not going to follow God because He's putting a restriction on my life. No voy a seguir a Dios porque me restringe. I am my own person. I will do what I want to do. Yo soy mi propia persona, yo hago lo que yo quiera. If I want to have another woman, I'll have another Si woman. quiero tener a otra mujer, pues puedo tener otra mujer. If I want to drink, I'm going to drink. Si quiero tomar, puedo tomar. If I'm going to have drugs, I'm going to have drugs. Si quiero meterme en drogas, pues me meto en drogas. I will do what I Voy a hacer lo que yo quiera. Yo am the God of my life. Yo soy el Dios de mi vida. Well, you might say, well, that's pretty strong. Wow, a lo mejor puedes decir, está muy fuerte. Well, yeah, I might have made it a little strong, but it works out every day of our lives. Pues sí, a lo mejor está fuerte, pero así funciona cada día de nuestras vidas. In
the small decisions. En las decisiones chiquitas. Where you decide, I'm gonna do what makes me happy. Cuando tú dices, voy a hacer lo que me haga feliz. It might not be having another woman. It might be something small. It might be something what is innocent to you, but it's contrary to God's will. A lo mejor no es algo como que tengas otra mujer, a lo mejor es algo chiquitito, pero es algo que no está en la voluntad de You Dios. see, you're still living by the fruit of the knowledge of good and evil. Sigues viviendo bajo el fruto del conocimiento del bien y el mal. The fruit of the knowledge of good and evil exists today. El fruto del árbol del bien y el mal existe hoy. Because that curse has gone from generation to generation. Porque esta maldición viene de generación en generación en generación. It has spread to all Se mankind. ha extendido a toda la raza humana. No one's exempt from that. Nadie está exento de ella. The effects Los efectos of the knowledge of good and evil. del conocimiento del bien y el mal. We are affected. Somos afectados. Through Adam came forth sin A través de Adán vino el pecado to all mankind. a toda la humanidad. It's like a contamination that came in. Es como una contaminación que vino. We are all lost. Todos estamos perdidos. Hello? ¿Sí? Every single one of us. Cada uno de nosotros. Outside of Christ, we're all lost. Fuera de Cristo todos estamos perdidos. If you're not in Christ, you are lost. Si tú no estás en Cristo, estás perdido. Because you are a product. You are a product Eres un producto of that event that happened in the Garden of Adam and Eve. de ese evento que sucedió en el jardín It's de Adán passed y from Eva. generation to generation. Ha pasado de generación en generación. Okay. Let's stop right there. Vamos a Got parar 5 ahí. minutes. Tengo 5 minutos. 5 minutes for questions only. 5 minutos para preguntas solo de lo que acabamos de hablar. Any doubts? ¿Alguna duda? Question? ¿Pregunta? I don't want anybody to leave here today without having your doubt. Yes, or No no? quiero que se vaya alguien con una duda. Cuando dices que Jesús y Dios eran una sola voluntad, sí lo entiendo, pero realmente lo magnífico, lo extraordinario o lo sublime es que en realidad Jesús tenía su voluntad como hombre y Él decidió hacerse una voluntad con el Padre. Y ahí es cuando se hizo una, pero en realidad Jesucristo era un ser humano con su propia voluntad y Él decidía cada día unirse a la voluntad del Padre. Exactly. Yeah, when I said that in John chapter 17, Cuando dije eso acerca de Juan, capítulo 17, we're talking about, a short time before the ascension. estamos hablando de un tiempo cortito antes de la ascensión. Okay. We're talking about the time where, towards the end of Jesus' ministry here on the earth. Estamos hablando ya cercano al final del ministerio de Jesús aquí. The book of Hebrews says that Jesus learned obedience. El libro de Hebreos dice que Jesús aprendió la obediencia. Well, what is obedience? ¿Qué es obediencia? What is obedience? ¿Qué es obediencia? It's the submission, Es sumisión. a rendering of your will to another will. Es rendir tu voluntad a otra, la voluntad de alguien más. A will is given and you submit to that will. That's obedience. Una voluntad es dada y tú te sometes ahí. Okay, so Jesus had to learn to submit his will, like Armando said, daily. Jesús tuvo que aprender a someter su voluntad en obediencia, como dice Armando, He diariamente. had to learn to submit. He had to learn through there's always the Tuvo que aprender testings. a someterse. There's always going to be testings in your life that's going to try to convince you to do something for your convenience. Siempre van a haber pruebas que te van a tratar de convencer que tal vez puedas hacer las cosas por tu propia conveniencia. With or without the will of God, what is right for me? Sin la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. ¿Qué está bien para mí? But when we come into the new covenant every day, and because of the indwelling work of the Holy
Pero cuando estamos en el nuevo pacto y sobre todo en el comunión, en el habitar en la presencia del Espíritu Santo, The Spirit is speaking all the time. el Espíritu está hablando todo el tiempo, Convincing your conscience. He's writing those laws. He's convincing you of the will of the Father. convenciéndote, trayendo esas leyes, poniéndote la voluntad del Padre. But even at that, Aún ahí, you still have a free will aún en ese momento, tú tienes libre albedrío. to obey or not to obey. Obedecer o no obedecer. Obedecer o no obedecer. And like I said at the beginning, some of you guys wouldn't have been here. Como dije en el principio, algunos todavía no habían llegado. Obedience is secondary. La obediencia es secundaria. Obedience is secondary. La obediencia es secundaria. What is primary? ¿Qué es lo primero? Is your love. El amor, que llamemos. Because God knows that if you love Him, Porque Él sabe que si le amamos, He will obey. le vamos a obedecer. So He's going to capture your heart. Así que Dios captura tu corazón. When He captures your heart, He has your obedience. Cuando Él captura tu corazón, ya tiene tu obediencia. Pretty smart guy. Bastante listo, ¿verdad? Pretty smart. Bastante listo. Yes, ma'am. Yo en ese punto lo veo así que yo demostraba entregar por amor, entregas tu voluntad y ya viene la obediencia, ¿no? O sea, yo lo vi de esa manera, o sea, en mí. Yeah, she made the same. Sí, estás como haciendo la declaración, ¿no? Es como tú lo ves. Así como yo lo veo. Yeah, exactly. Exactamente así. I said this in Fuente de Vida on Sunday. Yo dije esto el domingo en Fuente de Vida. First time I ever said it before. Primera vez que yo lo decía. Obedience Obediencia that comes out of love que viene del amor is worship. es adoración. Do you hear that? ¿Escuchaste eso? Obedience that comes out of obligation La obediencia que viene de la obligación is nothing more than simple obedience. no es más que simple obediencia. What is more important to know? ¿Qué es más importante para Dios? Amor, Worship. adoración. You will worship in spirit and in truth. Le vas a adorar en espíritu y en verdad. You will worship Le vas a adorar. because your love will influence every part of your life. Porque el amor va a influenciar cada parte de tu ser. Doctora, Tengo una duda técnica. Hay cristianos que por fe reciben a Cristo y por obediencia se bautizan en agua. Pero algunas veces esos cristianos ya bautizados perseveran en el pecado. Entonces, ¿qué diría si me preguntan si se tienen que volver a bautizar? Si después ellos reciben esa revelación del amor. Porque hay casos, o sea, a mí me pasó, yo soy la primera. Yo me bauticé en agua, creí por fe, pero seguí pecando. Y 3 años después, en la cama de un hospital, recibí la revelación del amor y el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, no me he vuelto a bautizar en agua, entonces tengo esa duda. About being baptized in water after you received the revelation, even if you've been baptized before. Because maybe she said she stayed in sin and then she received the Holy Spirit and she had like a revelation. And okay. yeah. I'll answer that very, very clearly. Voy a responder muy rápido. Not religiously, Nada religioso. very clearly. You see, the Holy Spirit will speak to your conscience. Cuando el Espíritu Santo habla a tu conciencia And He will move upon your heart. y Él se mueve en tu corazón, He'll convince you, Él te convence or
or he'll try to convince you, o él trata de convencerte, or he will say, good job. o él te dice, buen trabajo. Okay? But the conviction of the Holy Spirit, or the conscience of a man, La convicción del Espíritu Santo en la conciencia del hombre, when it's given over to the Holy Spirit, cuando es dada por el Espíritu Santo, becomes a guidance. porque hay una guía, Okay? Se And convierte en una guía. se convierte en una guía para ti. so if you are, by your conscience, are feeling to be baptized again, Si por tu conciencia sientes que te quieres bautizar, go jump in some water. así que ve y brinca en alguna cosa de agua, Be baptized again. sé bautizada otra vez, Okay? But do it with your conviction of the conscience. pero hazlo con la conciencia de tu corazón. You see, it has to be out of faith, Tiene que venir de la fe, not out of an obedience to a church. no de la obediencia a una estructura de la iglesia. If it's born out of faith, Si nació de la fe, your bueno, conscience es tu conciencia, is clear before God. está clara delante de Dios. I was water baptized in Thailand a couple of years ago. Yo me bauticé en agua en Tailandia hace poquitos años. I just felt like it needed to be done. Yo solo sentí que necesitaba hacerlo. Well, Galen, you've been in the ministry for 32 years. Pero Galen, estuviste en el ministerio por 30 y tantos años. Exactly the same. Así huele. Something on the inside of me was Algo dentro de saying mí me estaba diciendo it wasn't out of faith, que no era de fe. because I was obedience to it. Había sido obediencia nada más. You see, this is the thing about obedience. You can have obedience and not have a heart change. Esta es la cosa con la obediencia. Puedes tener obediencia y no tener ningún cambio en el corazón. People obey just to obey. La gente obedece solo por obedecer. So they fall good with the leadership, or they can be within the regimen of the church doctrine. Para quedar bien con los líderes o con cualquiera en el régimen de la iglesia. But obedience out of love for the Lord, oh my goodness, what difference does that make? Pero la obediencia que viene directo del amor hacia Dios, ¿qué diferencia hace? You see the difference between religion and New Covenant? ¿Puedes ver la diferencia entre religiosidad y el nuevo pacto? And I'll be explaining more of this, but I tell you what, when God gets a hold of your heart, Y voy a explicar un poco más de esto, pero cuando Dios obtiene tu corazón, oh boy, things change. de verdad las cosas cambian. You grow, you mature, you grow up in God, you grow up into the things of God. Creces, maduras, cambias, creces en las cosas de Dios. Okay, we need to go. Necesitamos We irnos. can bring that on. Let's pray. Vamos a orar. After. Come back next week, we're going to continue. Regresa la próxima semana, vamos a continuar. I hope you're getting something out of this. Espero que obtengamos algo de esto. Father, we thank you for your grace and your mercy. Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Grace. Gracias. You're working inside of me Tú estás obrando dentro de mí, to cause me to fulfill that which you have purposed for me. causando que se cumpla todo lo que tú has puesto en tu propósito para mí. We are your sons and your daughters and we've been born of faith. Somos tus hijos y tus hijas y hemos nacido de fe. Help us to know your will and flow with your will. Ayúdanos a conocer tu voluntad y fluir en ella. I bless this people. Bendigo estas personas. Help us to have a revelation of the new covenant. Ayúdanos a tener una revelación del nuevo pacto. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.